Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a la práctica de la meditación con José Alfonso Gálvez. Bueno, ya la semana pasada tuvimos esta meditación. Hoy vamos a hacer una práctica más. Les recuerdo que tenemos a partir de esta 2 más. Y bueno, pues, ¿qué es el mindfulness? Bueno, es una práctica basada en la tradición budista, como ya lo habíamos dicho anteriormente. José Alfonso es consultor de yoga y también de cosmobiología. Así es que bueno, es el experto y hoy nos va a dar una práctica. Estamos transmitiendo desde el Ashram Jardín de Alama, que es un centro de desarrollo humano, medioambiental y trascendental. Entonces, bueno, iniciamos. Y ya al final compartimos todo lo que queramos compartir. Adelante, José Alfonso, gracias. Gracias, bienvenida. Ya hemos presentado todo. Ángeles, bienvenida. Ángeles de Alejandría. Bien, quería preguntarle sobre, bueno, si alguien más quería compartir lo de la experiencia, de la práctica, del cuerpo maravilloso que tenemos. 3, sí, 4. José Alfonso, disculpa. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por de nuevo permitirme participar, porque sí que veo que os conocéis un poco entre todos y yo me incorporé al inicio de la primera sesión y bueno, transmitirte mi agradecimiento y bueno, respecto al ejercicio que mandaste de tarea para después de la primera sesión, me ha gustado mucho porque era una forma, no sé, he notado una evolución y al oíros a vosotras también me he sentido identificada, ¿no? A veces en la práctica de yoga es una consecuencia, ¿no? Que uno no ve tanto su cuerpo y a la vez sí lo observas. Pero era la primera vez que me ponía ante el espejo y me miraba cada día, ¿no? Y bueno, pues sí, al principio, los primeros días, tenía un sentir de autocrítica, ¿no? Quizás un poco rígida, porque uno siempre como que se exige de algún modo tener un aspecto o sentirse igual que te sentías el día anterior, ¿no? Y respecto al cuerpo, pues sí me he dado cuenta que ayer, cuando hice el ejercicio, pues de algún modo solamente me puse a observar y eso, pues, no sé, me sentía bien porque simplemente me estaba observando, ya no había un discurso conmigo misma. Y bueno, agradecerte muchísimo la proposición del ejercicio y espero en algún momento poder conoceros o participar en alguna formación que se pueda hacer después de toda esta situación que estamos conviviendo todos con el COVID. Y bueno, muchas gracias por cederme la palabra. Y gracias a las chicas, a todos los que estáis haciendo posible que esto suceda y poder veros, que me parece mágico poder estar aquí conectada con todos y nada, gracias. A ti, ¿te llamas Teresa de verdad? Sí, mi Facebook es La Inquieta Yoga, pero tuve otro Zoom con un grupo de Tenerife y me dijeron, pon tu nombre, no pongas La Inquieta. Entonces quité La Inquieta Yoga y bueno, puse mi nombre, es mi nombre. Bueno, pues bienvenida y me gustaba La Inquieta, ¿eh? Muy bien. Me encantó de verdad la primera sesión y también escuchar dos personas que hablaron y tal, y bueno, pues me parece muy interesante que cada uno cuente un poco su opinión y a mí eso es lo que más me gusta también ¿no? para también continuar y continuar cada día aunque no nos veamos. Me ha gustado mucho. Y gracias, Teresa. Y con respecto a la práctica en sí misma, compañeras, compañeros, es decir, estarse quietos y la experiencia de contar las respiraciones diariamente y la atención hacia ese recuento de respiraciones. ¿Algo que comentar, algo que añadir, alguna duda?
sé que lo han practicado todos los días 2 veces, 20 minutos por la mañana y 20 por la tarde, no tengo ninguna duda. Entonces, y es voluntario compartir, ¿eh? Sí, comparto mi experiencia. Yo he venido practicando la meditación todos los días, solamente lo he hecho en las mañanas, una media hora. Además, en una hora relativamente temprana, donde tenía un ambiente totalmente tranquilo en casa, porque era el momento en el que las dos personas con las que estoy viviendo, mi pareja y mi marido y mi hijo, salían al monte a andar, entonces aprovechaba ese tiempo para mí. Entonces, bueno, pues las he disfrutado mucho. Al principio sí intenté contar las respiraciones y que eso marcase un poco mi ritmo, pero eso me condicionaba un poco la respiración. En algunos momentos me la modificaba. Llegaba un momento donde no me sentía cómoda contando. Ya a partir del segundo día decidí no contar, sino tener una respiración serena, natural, una respiración como a mí me suele gustar cuando medito, un poco como silenciosa. Así he venido practicando el resto de las meditaciones y las he experimentado de una forma más satisfactoria. Me ha resultado más agradable el hacerlo de esa forma. Simplemente, pues ese comentario que he tenido que modificar y he visto que el contar no me ayudaba a mí. Gracias. Sí. ¿Más experiencia? Muy bien. Pues entonces quería hacerles una pregunta. El cuerpo. Decíamos el otro día que, según el budismo, 80-90% de la experiencia de la meditación, el mindfulness en este caso, es el cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene que estar súper estable para poder inducir una experiencia más profunda hacia la meditación. Entonces, vamos a repasar una vez más el tema de cómo va nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, les recuerdo, ya sé que no es fácil en España comprar estos rollos, ¿no? Pero esto se llama Zafu, o por lo menos algo muy parecido que sea lo suficientemente entre flexible y rígido para que yo me pueda sentar adecuadamente. Les recuerdo de que la zona del perineo, que va desde la zona sexual hasta el ano, tiene que estar, o estaría guay de que estuviese, bueno, pues bien encajado, ¿no? Por eso tenemos que quizás abrir los glúteos un poquito. El tema de las rodillas. El tema de estar sentado. Medio loto, tengan claro de que la columna se va a desviar hacia un lado. Entonces, tenemos que tener una buena estructura abdominal, que los ejercicios que les mandé, que están ahí en el Facebook, es más que suficiente. Bueno, faltan un par de ellos que me despisté, que se lo voy a pasar esta semana, pero creo que son 5 minutos, no son más, para el tipo de vida que nosotros tenemos. Entonces, quizás es un coadyuvante súper importante para que yo pueda, con cierto tono muscular, que quiere decir que en vez de tener la barriga así como sin ningún tipo de tono, un poco de tono, para que ese tono me permite sostener mejor la columna, ¿no? Dijimos de hacer salutación, por ejemplo, salutación al sol al principio, ¿verdad? Un poquito antes de empezar, para que mi cuerpo esté un poco irrigado y que esté un pelín más flexible. Y también quería esta semana, o la siguiente, proponerles una serie de ejercicios para las caderas. Ustedes saben de que el loto completo, el medio loto, en yoga, el avance en la postura no viene porque yo fuerce la rodilla, ¿verdad? Que lo baje, para nada.
viene de que yo mis caderas las mantenga así, pueda profundizar en la flexibilidad. Entonces, oye, pues si nos podemos y queremos permitirnos un poquito más de avance en esa flexibilidad de cadera, pues entonces hay un montón de ejercicios para eso y de propuestas para eso. Entonces eso me ayuda mucho. Otra, sí, a mí me gusta que me pregunten, ¿de acuerdo? Es decir, si ustedes quieren parar o hablar, háganlo, porque si quieren compartir, a mí por lo menos me resulta más entretenido desarrollar así la actividad, ¿no? Sigo para adelante. Los hombros tienen que estar relajados. Les recuerdo que hay que rotar un poco para atrás y sacar el pecho. El tema, rotar los hombros para atrás, muchas veces no somos muy hábiles en hacerlo, pero sí somos hábiles en sacar el pecho. Entonces, es el de, a la vez que estoy tirando los hombros, porque lo que hacemos es más bien tirar los hombros para atrás. Cuando uno tira los hombros para atrás, en realidad estás haciendo un único movimiento que tensiona un poquito a veces la zona dorsal, la zona centrodorsal. Entonces, lo ideal es estirar un poco el músculo para que no estemos impactando constantemente en la misma zona. Entonces, cuando yo roto los hombros para rotar, es tirar, es dar una vuelta, ¿no? Entonces, lo que hago es subir los hombros para arriba y después, cuando los tengo bien arriba, es cuando ya puedo tirar para atrás, exageradamente. En esta exageración es cuando el pecho, los músculos pectorales están en su máxima plenitud. Y después ya puedo aflojarlo una vez más, pero manteniendo los pectorales activados. Por lo tanto, los brazos caen un poquito más de forma natural. Y las manos, tengo tantas cosas que hacer con las manos. Entonces, ponerlo encima de la rodilla, es muy natural. Donde llegue, ¿verdad? Porque hay brazos más largos y brazos más cortos. Yo estoy mal hecho. Cuando voy a comprar una camisa, siempre voy acompañado, pero cuando voy a comprar, pues, si está bien de cuerpo, no sé cómo se dice, de esta parte de aquí, me quedo corto de aquí. Uno o dos, o los que fabrican no lo hacen bien, o aquí yo estoy mal hecho. Entonces, cada brazo es un mundo donde me caiga bien, y según la tradición budista, les recuerdo el mudra de las manos una encima de la otra con dos. Bien, entonces, y la cabeza, otra cosa súper importante. Tendemos a estar un poquito con la cabeza para adelante, entonces recordad que tenemos que tirarlo para atrás de forma exagerada. Y digo por qué exagerada, porque la propiocepción que tenemos de nosotros mismos nos engaña mucho. Entonces, les propuse un ejercicio que era pegarse a la pared, los glúteos, los omóplatos, los hombros y el occipital atrás. Y entonces, esa es la postura, entre comillas, en que está todo en un mismo plano, ¿no? Y entonces, tal como estoy ahí, me cojo y me siento. Entonces, es tirar un poco para atrás la cabeza y por lo tanto baja un poco el momento. Si yo hago eso y tiro un poquito para arriba, si yo hago eso y lo hago bien, sobre todo esto de tirar la cabeza para atrás y abrir el pecho, lo más normal es que tenga cierto tipo de presión, cierto tipo de, se está oyendo, cierto tipo de presión en la zona dorsal. Hay que echarle un ojo a eso, ¿de acuerdo? Digan que sí, que me han entendido. Sí, ¿verdad? Dime. Sí. Han dicho que sí. Vale. Yo a veces cuando me ha pasado esto, cuando al principio cuando practicaba, me dolía, y en realidad lo que tenía era agujetas. Era agujetas, es que no. La falta de práctica de esos músculos era tan evidente de que tenía un dolorcito recurrente que al final, claro, a base de práctica, pues se fue entrenando la rectitud de mi espalda, que aún hoy en día todavía tengo la columna, todavía le queda, ¿no? Pero fue súper interesante, es decir, que tengo hasta agujetas a veces sí, en la zona dorsal por practicar esa postura. José Alfonso. Bien, la respiración. Sí. Por ejemplo, para hacer esta comprobación que tú dices, pegado a la pared, si la constitución física no te permite pegar el cuerpo, la columna a la pared
¿qué otra práctica puedes hacer para poder... La práctica, sí, no es la columna, ¿eh? Es los glúteos, los culos, el hombro y el occipital, nada más, y los codos. Y eso sí lo puedes pegar. La parte que no vas a pegar, que puede que no pegue, que nos pasa a muchas personas, es la cabeza. Es decir, la cabeza suele tener un ángulo. O sea, si yo estoy, así un poco en diagonal, si yo estoy pegado, los hombros, que es esta parte de aquí, los omóplatos, los glúteos y la cadera, ¿no? Lo puedo pegar, pero la cabeza a veces está así. Y entonces, la cabeza meterlo para atrás, un montón de gente no lo puede hacer. Eso, lo que puede suceder es eso, que la cabeza no pueda estar. Bueno, pues si no puede estar, no puede estar. Entonces, tendremos que ir entrenando. ¿Y cómo se entrena? Pues haciendo. Es decir, no hay otra manera de hacerlo. O sea, ya tengo una posición corporal en la zona cervical que me está costando, bueno, pues no pasa nada. Ya lo he identificado, que es lo más importante. Desde que yo lo identifico, ya tengo la capacidad para poder trabajarlo poco a poco, cada uno con sus circunstancias. Hay gente que tiene artrosis, hay gente que tiene desvío, o sea, vamos a intentar por lo menos darnos cuenta y sacar lo mejor de nosotros en la postura, ¿no? Estamos hablando de postura sentada. Les propongo a la gran mayoría de las personas, parece mentira, pero lo más seguro es que les venga mejor una silla, ¿eh? Una silla. No podemos estar incómodos sentados, no podemos, porque cuando uno está más de X minutos, ya empieza todo el cuerpo a rechinar. Y más si estamos en medio loto, que es lo habitual, entonces el cuerpo se va a forzar a enderezarse, lo vamos a forzar a enderezarse, y eso requiere un sobrefuerzo, ¿no? Y así que si tenemos algún tipo de limitación, por ejemplo, el tema de la cabeza, que es lo que insisto, lo que más habitual que sea la cabeza, que tenga problemas, o sea, el cuello, pues entonces es poco a poco ir entrenando a que ese cuello vaya cediendo hacia atrás. En el yoga es súper importante. A ver, cuando yo doy clases de yoga, yo ya tiendo a dar clases de yoga particulares, ¿no? O con grupos muy reducidos, con 40 años, ¿no? Entonces, hay mucha teoría hablando sobre la flexibilidad del yoga, lo cual es súper interesante e importante. Pero mi perspectiva es que en realidad el mundo lo que está, por lo menos en el entorno que yo me muevo, son personas que están hiperestresadas. Es decir, están sumamente inquietos, a veces descontrolados y desbordados físico-emocionalmente y a veces mentalmente no tanto, pero sí físico-emocionalmente. Entonces, el primer paso que hay que hacer es relajarse. Cuando uno se relaja, parece mentira, pero el efecto inmediato del relax es estar más flexible. Entonces, en vez de inducir la flexibilidad a base de esfuerzo físico, es inducir la flexibilidad a base del relax. Entonces, lo primero es yo darme cuenta, insisto mucho en eso. Y después, aprender a relajarme. Y cuando yo me relajo y tomo conciencia de mi cuerpo, que es lo que hemos hecho en la práctica de la meditación, que también se puede hacer con yoga y otras técnicas, entonces yo puedo indicar a mi cuerpo, ahora voy a ir un poquito más hacia atrás. Eso requiere de tiempo, paciencia y mucha atención, mucha concentración, que es la atención sostenida. Yoga, en sus palabras, se llama Ekagrata, cada kilo y otro. Entonces, bueno, pues, tenemos esas opciones para hacerlo. Eso es para lo que es. Es para lo que es. Es decir, ¿para qué quiero yo practicar yoga? ¿Para qué quiero hacer meditación? Si no es que simplemente darme cuenta de quién soy, en este caso, cómo estoy, y después, oye, pues voy hacia donde yo quiero. Eso es una definición, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Seguiremos con lo de la postura. Muy detalle. Hoy vamos a avanzar un pelín más, vamos a dar un pasito más. Vamos a hacer tengo aquí la chuleta, la meditación sobre los contenidos sensoriales. Entonces,
Vamos a recordar cuántos sentidos hay. Estoy mirándoles cuántos sentidos hay. Cinco. No, hay 8. No, es una broma. Son 5 mínimos, ¿vale? Entonces, sabemos que el tacto tiene que ver con la piel. Vamos a repasar, aunque sea estúpido, pero lo vamos a hacer. La piel es todo un cuerpo enterito. Es el tacto. El oído, obviamente, por los sonidos, La nariz solamente sirve para oler. Y también cuando estoy acatarrado, echar los ojos. La lengua para los sabores. Y finalmente los ojos para las formas y los colores. ¿De acuerdo? Bien. Nuestra capacidad de experimentar a través de los sentidos es mucho mayor que la toma de conciencia de esos sentidos, de la información que nos llega por los sentidos. Mucho mayor. Entonces, estas prácticas que vamos a hacer esta semana, lo que nos van a ir empujando es a expandir el campo de la conciencia, que es mucho más chico, lo vamos a expandir, lo vamos a abrir para que vaya coincidiendo con la experiencia que estamos teniendo. Simplemente no nos damos cuenta. Simplemente no nos damos cuenta de la amplia gama de sensaciones que tenemos presentes cuando queremos observarnos. ¿Me han entendido? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, eso quiere decir de que hay sensaciones que iremos detectando y que son cada vez más sutiles. Les voy a dar algunos ejemplos. Yo decía 8, tengo aquí una chuleta, porque según los budistas, en realidad lo que hay son 6 sentidos. 5 sentidos externos y un sentido interno, que es la sensación de los contenidos mentales. Ellos no distinguen mucho. Y para ellos realmente casi todo, por decirlo así, ¿no? Nosotros a efectos pedagógicos sí lo distinguimos, ¿no? Pero para ellos el sexto sentido es de la mente, los contenidos mentales, ¿no? La vista es el sentido que nos ocupa, ¿cuánto? 60, 70, 80% de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay millones y millones y millones de colores que podemos detectar con la mirada, ¿no? Bueno, pues tenemos derecho a verlos, ¿no? Y ser conscientes de ello. El oído, para que tengan algunos datos nada más, tenemos 340.000 tipos de sonidos dentro de la banda de hercios que somos capaces de oír, desde los 20 hasta los 20.000. Estamos hablando de 34.000 sonidos, 340.000 sonidos. ¿No? Una vida, no me va a dar tiempo. El olfato, por lo visto, hay más de 10.000 olores. Hay algunos básicos, pero hay más de 10.000 olores. Hoy me traje, ¿cierto? Esto es un perfume egipcio que hace un perfumista que conozco yo aquí en el Cairo. No sé qué tipo de perfume es. Bueno, para mí fue una sorpresa, porque yo no sabía la cultura del perfume que tenía este país. Por lo visto, ¿no? En el Valle de los Reyes, donde están todas las cuevas donde estaban enterrados los faraones, pues tenían todas las ajuar metidas ahí dentro. Que ustedes saben que el que se conservó intacto fue el de Tutankamón, el único que se conservó intacto. Era un faraón que murió muy joven, de todas maneras, ¿no? Por eso su enterramiento es muy estrecho, ¿no? Porque ellos empiezan a construir el túnel donde lo van a enterrar el día que nace el faraón, ¿no? Y mientras más largo es el túnel, más vivió aquel faraón. Y bueno, fascinante, ¿no? Pero resulta que dentro de la ajuar había perfume. Y de hecho, un poco que te esmeres, pues, ustedes saben que ahí se conservan los colores tal cual de hace más de 4.000 años. Los colores tal cual de hace 4.000 años. Una pasada. Y entonces, me sorprendió que había perfume y la cultura que tienen el perfume en Egipto. Entonces, bueno, a mí personalmente, a veces cuando hago este tipo de meditación, hay que hacerlo con todos los sentidos, ¿verdad? Pero con esto me cojo un perfume y sé de qué está hecho, o sea, qué esencias tiene.
y entonces intento profundizar en los olores para intentar coger por lo menos 3 esencias de los seguramente 60 que tienes, ¿no? Entonces, la práctica consiste en observar atentamente toda esa gama de olores, ¿no? En este caso, bien. Gusto. Tenemos 10.000 papilas gustativas. Y por último, el tacto, por lo visto, es lo más elemental. Tenemos 4 sentidos táctiles, ¿no? Entonces, por cierto, es todo cuerpo, insisto, ¿no? O sea, no solamente es las manos, sino... Y después, bueno, eso lo dejaré para cuando hagamos el ejercicio, porque se darán cuenta, bueno, sí se nos adelanta, que hay sentidos que son más difíciles de detectar la amplia gama de sensaciones que otros. El de la vista es bastante rica, el de los olores es bastante bueno, pero el tacto no es tan fácil, y el gusto tampoco. El gusto, teniendo en cuenta que estás meditando, porque no tiene nada, salvo que tengo un caramelo en la boca, ¿verdad? Pero si no, no es tan fácil, y sin embargo, a verlo, bailo. Bien, hasta aquí entendemos un poco el campo de las sensaciones. Bien, ok. Pues entonces, para tener un poco de teoría budista, porque estamos practicando la meditación desde esa perspectiva, ellos distinguen claramente lo que es sensación pura de percepción. Sensación pura es mi órgano sensorial, por ejemplo, la nariz, el objeto sensorial, que es el perfume, y después la conciencia sensorial, o sea, me doy cuenta que estoy oliendo. Eso para ellos es sensación pura, que jamás estamos en sensación pura, estamos siempre en percepción, que significa añadir un procesamiento mental y emocional. ¿Qué quiere decir eso con exactitud? Mi mente, que es donde siempre estamos, porque la sensación pura, por cierto, existe, está ahí. Lo que pasa es que es infinitésimo de segundo, porque inmediatamente lo procesamos por el cerebro y mi cerebro tiende a discriminar y tiende a clasificar. Y entonces, en las sensaciones se empieza a notar más esa clasificación, de hecho se nota, y ese procesamiento mental y emocional se llama percepción. Entonces, lo que yo estoy haciendo siempre es prestar atención a la percepción y no a la sensación pura. Eso es lo normal. Entonces, seamos conscientes de eso. Cuando nosotros discriminamos y clasificamos, gracias a la percepción, para mí esta es la parte más interesante, nosotros hay sensaciones que nos parecen agradables, desagradables y neutras. Esto es fácil, pero cuando yo voy al baño a evacuar, ¡ay!, puede que sea desagradable, puede que sea, no porque sea desagradable siempre, pero puede que sea desagradable. Y después están sensaciones neutras. Esa clasificación que todos vivimos de forma inconsciente y cada segundo, es sumamente importante tenerlo presente. La meditación para eso es un plus de darnos cuenta. Y es que cuando tenemos sensaciones agradables, lo mismo pasa con los contenidos emocionales que platicaremos la semana que viene y los contenidos mentales a la siguiente, queremos más. Con las sensaciones agradables queremos más. Y eso suele derivar hacia el deseo y el apego. Fíjense qué cosa más importante, hacia el apego. La raíz, según los budistas, de todo dolor y sufrimiento. Entonces, simplemente pinto el cuadro. ¿Es agradable? Quiero más. ¡Wow! Muy bien. ¿Es desagradable? Genera rechazo y odio. Para hablar, por lo menos rechazo. Y el neutro es súper guay, porque el vuelto es ni frío ni calor, es indiferencia. Y por cierto, ¿cómo jode la indiferencia? Estamos como... Entonces, la práctica que vamos a desarrollar esta semana, aparte de hacer el cuerpo respirando, que eso es tomar conciencia siempre de mi cuerpo, es el de ahora prestar más atención a mis sensaciones, los 5 sentidos externos normales y corrientes, y intentar observarlos.
al igual que con el cuerpo respirando, sin enjuiciar y sin evaluar. ¿Vale? ¿Me gusta o no me gusta? Si, es que esto me gustaría profundizarlo más la semana que viene, pero si entran sensaciones de gusto y disgusto, la idea es mirarlo y decir, esto es una sensación agradable. Y lo observa, como quien mira una película. Esto es una sensación agradable. Y entonces mi campo de conciencia está lo tengo muy activada. La experiencia se ha transformado en algo agradable, soy consciente de ello, vuelvo a rescatar otra vez otra sensación. Pregunta. ¿Sencillo? Hola, Georgina. Pues, entonces, vamos a pasar a la práctica. Sí, vamos a pasar a la práctica. La práctica va a durar 20 minutos, ¿vale? Yo voy indicando, o sea, va a dividirse en el cuerpo respirando otra vez. Vamos a hacer un conteo breve, porque ya tenemos la experiencia. Primero nos relajamos, después el conteo para centrarnos. Y por último, voy a ir pasando por los 5 sensaciones. Muy sencillo, es súpermente sencillo. Todo este proceso no debe durar más de 20 minutos. Bueno, a ver, 20 minutos, 30 minutos, puede durar lo que queramos en realidad. Pero va a ser en esa estructura. Y nosotros vamos a intentar hoy que no sea por más de 20 minutos. ¿Vale? Me encanta cuando uno no dice nada. Puede ser por 2 motivos. Uno, porque está en modo silencio. o porque es que está todo el mundo de acuerdo, lo cual me pone de buen humor.